John Dewey nació en 1859 en Burlington, Estados Unidos. Desarrolló durante toda su larga vida una fecunda actividad de pensador, estudioso y escritor, pero también intervino protagónicamente en la reforma educacional, en la organización y defensa del movimiento obrero estadounidense y luchó por los derechos de la mujer, las libertades civiles y la paz. Filosóficamente, presentó una versión propia del pragmatismo dirigido a la reconstrucción de la sociedad en la que le tocó vivir. ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Vamos a, hoy, siguiendo el camino de esta divulgación de la historia de la filosofía, centrarnos en un filósofo contemporáneo, no una de esas figuras deslumbrantes que rompen, que dan una innovación y un giro radical, uno de esos aventureros casi de capa y espada del pensamiento, sino un hombre, más bien un hombre sencillo, un hombre, digamos, trabajador, empeñoso, que hizo una labor de esas importantes en la filosofía de mantener una serie de pensamientos y de introducir un impulso cercano a lo útil en la filosofía. John Dewey es quizá uno de los filósofos americanos, sin duda el más conocido de comienzos del final del siglo XIX, comienzos del XX, y por supuesto de toda la historia de la filosofía es una de esas figuras patriarcales que han tenido luego una progenie importante y que fueron muy influyentes en su momento, pero influyentes en la vida social, no solamente como filósofo, sino era un hombre público que intervino en causas progresistas, que tuvo que ver con legisladores y sobre todo, para mí lo más importante de Dewey es que es el filósofo de la educación, el filósofo que puso el tema de la educación en el centro de la filosofía contemporánea. Para él, la filosofía no es más que una reflexión sobre la cuestión de la educación y todo el contenido verdadero de la filosofía es reflexionar sobre la cuestión de la educación. No es, por supuesto, ni el único ni el primero. John Locke ya se había dedicado al tema de la educación. Rousseau, como saben ustedes, hizo una obra célebre de Emilio, y hay otros filósofos, pero en la época contemporánea esta convicción de que la filosofía puede, a través de la educación, aportar un fundamento a la democracia moderna. Esta es una idea característica de Dewey y yo creo que es una de las ideas fuerza del pensamiento contemporáneo. En 1882, a los 23 años, Dewey se trasladó a Baltimore y se inscribió en la Universidad Johns Hopkins, atraído por el ambiente hegeliano de la universidad. En su formación filosófica comenzó, en efecto, por una entusiasta adhesión al hegelianismo que, para él, representaba un instrumento de liberación. La lógica hegeliana, según la percepción de Dewey, giraba en torno de una vinculación vital entre el hecho y el pensamiento. Sin embargo, pronto Dewey sintió profundamente la influencia de la biología evolucionista, darwinista, y de las nuevas teorías psicológicas, en las cuales el factor biológico era considerado esencial en el desarrollo de la vida simple. Bajo dicha influencia, solo conservó del hegelianismo el concepto de la realidad como un todo que se desarrolla constantemente en dirección de una creciente inteligibilidad o racionalidad, y eliminó todas las huellas propiamente idealistas. Por este camino, Dewey llegó a una visión de la realidad para la cual propuso como calificación más apropiada la de naturalismo humanista. En 1884 obtuvo el doctorado por una tesis sobre Kant. Se casó entonces con una antigua alumna llamada Alice Chipman, quien contribuyó más que nadie a interesarlo en los temas educativos y colaboró estrechamente con él. Enseñó primero en la Universidad de Michigan, entre 1884 y 1894. Luego,
de 1894 a 1904, lo hizo en la Universidad de Chicago, en la cual dio origen e impulso a un dinámico movimiento de estudios, en especial de lógica, configurando un centro intelectual que fuera luego calificado, precisamente, como Escuela de Chicago. Allí mostró un definitivo interés por la educación. En el año 1904 renunció a su puesto como profesor, aunque hasta 1929 siguió enseñando en la Universidad de Columbia en Nueva York. Una vez retirado definitivamente de la docencia, desplegó una fecunda actividad de estudioso y escritor. Fue un hombre de acción, que aspiraba a la unificación de pensamiento y acción, de teoría y práctica. Defendió la igualdad de la mujer, incluyendo el derecho al voto. Fue cofundador, en 1929, de la Liga para una Acción Política Independiente. Fomentó el sindicalismo docente y alentó fervientemente la ayuda a los intelectuales exiliados de los regímenes totalitarios. Dewey tuvo una gran influencia en el desarrollo del progresismo pedagógico, desempeñando un papel protagonista que abarca desde finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial. Fue el pedagogo más original, renombrado e influyente de los Estados Unidos y uno de los educadores más perspicaces y geniales de la época contemporánea, influyendo en el curso de, por lo menos, 3 generaciones. Con 87 años se casó por segunda vez y adoptó a 2 niños. Poco después, en ocasión de su 90º cumpleaños, fue celebrado por hombres de pensamiento de todo el mundo como el más grande filósofo y pedagogo norteamericano. Murió el 1 de junio de 1952 con 92 años de edad. Uno de los propósitos principales de John Dewey fue acabar con esos dualismos tan normales que dicen que va por un lado la ciencia, por otro lado la moral, que por un lado va el conocimiento empírico, experimental, tecnológico y por otro lado el humanismo. Es decir, que en una palabra que por un lado va la teoría y por otro lado la práctica. Dewey, al contrario, considera que esos 2 caminos son convergentes y convergen en la propia idea de experiencia humana. La idea de experiencia es central en el pensamiento de Dewey, pero una experiencia no considerada sencillamente como digamos lo de Locke o de Hume, como puramente empirismo, sino que el objeto es visto en su medio, es decir, es una experiencia de los objetos, pero también es una experiencia del medio, el medio en que se dan los objetos y de la relación que guardan todos los objetos entre ellos. Es decir, es una experiencia compleja, pero una experiencia en la cual ya no hay esas distinciones entre la ciencia, la moral, sino que se nos da la experiencia de la vida en la cual estamos tratando de debatirnos y de llegar a resultados, a conclusiones, etc. A ese pensamiento basado en la experiencia y que quiere ir más allá de las divisiones entre teoría y práctica, en líneas generales le llama Dewey naturalismo. Y el naturalismo no es un naturalismo meramente, por supuesto, digamos, de la naturaleza como algo desligado o distinto de la ciudad, sino más bien es como una visión de toda nuestra aventura. Es el acontecimiento, es el drama mismo de la vida, pero visto siempre desde un punto no trascendente, desde un punto como el que ocupa un hombre que no está mirando hacia el más allá, sino tratando de entender lo que tiene delante, el más acá.